Hola, estimados alumnos de sexto básico, lo que vamos a ver hoy va a ser ecuaciones de primer grado. Le habla su profesora Cecilia Lobos. El objetivo entonces de hoy va a ser resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita utilizando estrategias como usando una balanza para su solución, usando la descomposición y la correspondencia 1 a 1 entre los términos en cada lado de la ecuación y aplicando procedimientos formales de la solución. Bien, entonces ecuaciones de primer grado. ¿Qué es una ecuación de primer grado? Una ecuación es una igualdad de entre dos expresiones algebraicas en el que hay uno o varios valores desconocidos o incógnitas de las que por lo general se le asigna una letra para representarlos. Ejemplo, la letra X, Y, Z. También pueden ser otras letras. Veamos un pequeño ejemplo, dice. Si somos 10 estudiantes, ¿cuántos nos reuniremos en este grupo? Este niño entonces hay 3 grupos conformados por un número de personas. En total son 10. Entonces dice, para responder la pregunta, completa la cantidad de estudiantes según corresponda. Considera la X, que X representa el número de estudiantes que se reunirán en el tercer grupo. Entonces X va a representar la cantidad que desconocemos de este grupo. Entonces, ¿pero qué sabemos? Sabemos que en el primer grupo hay 3 personas, hay 3 estudiantes, en el segundo grupo hay 4, aquí hay X, pero el total de ellos suman 10. Por lo tanto, podemos hacer una suma sencilla aquí, 3 más 4 son 7. ¿Cuánto nos falta para llegar a 10? Bueno, son 3. Entonces en el tercer grupo se reunirán 3 estudiantes. ¿Cuál es el valor de la incógnita en este caso de esta pequeña ecuación que hemos hecho? Bueno, X va a ser igual a 3. Vamos a ver lo que es expresiones algebraicas y cómo podemos expresar en números expresiones verbales. Bien, entonces el uso de letras para representar números desconocidos van a representar expresiones algebraicas. Veamos el siguiente ejemplo. Durante la clase de educación física, los estudiantes comentan acerca de la edad de la profesora. Entonces aquí hay un alumno que dice que no sabe cuál es la edad de la profesora Paula, pero ¿cómo podríamos representar la edad que tendrá dentro de un año? Bien, entonces él indica de que X va a representar la edad en años de la profesora Paula. Entonces, ¿cuál es la edad actual de la profesora? Como es una cantidad desconocida, yo la nombro con X. ¿Y cómo yo nombro, entonces, cómo yo identifico la expresión algebraica que tendrá dentro de un año más la profesora Paula? Bueno, va a tener X más 1. Entonces, la edad de la profesora en un año más será de X más 1 años. Veamos algunos ejemplos de expresiones algebraicas en el que van a ser de uso necesario para la resolución y el planteamiento de ecuaciones para su resolución. Entonces, expresiones verbales a expresiones matemáticas. Tenemos las expresiones verbales más comunes, hay cientos de estas más, pero las más comunes que vamos a utilizar va a ser, por ejemplo, el doble de un número lo puedo representar como 2x, 2a, 2b. Todas las letras van a representar la incógnita. El triple de un número, 3x, 3b, 3i, 3c. Cada vez que yo acompaño un número con una letra, estos van a estar multiplicando. ¿Sí? El cuádruple de un número. El cuádruple de un número va a representar 4 veces el número, por lo tanto 4x, 4y, 4m y así sucesivamente, puede ser cualquiera. Un número disminuido en 3. Bueno, x le resto 3. X es mi cantidad desconocida. El quíntuple de un número aumentado en 5. Bueno, 5x más 5. El doble de un número más 20. 2x más 20. El cociente entre un número y 10 es 180. Aquí ya tenemos una ecuación. El cociente lo puedo escribir en forma de división o una fracción. X dividido en 10 va a ser igual a 180. Y ahí tengo una expresión verbal con respecto a una ecuación. Bien. La mitad de un número. Bueno, yo la puedo representar en forma de división, x dividido en 2, o en forma de fracción, x dividido en 2. O cualquier otra letra que me represente la incógnita. La tercera parte de un número, la tercera parte va a ser también la división y también en forma de fracción, x partido en 3. La cuarta parte de un número también va a ser la división dividido en 4 y el número dividido en 4. Y la quinta parte de un número, menos 4. Bien, bueno, ahí es la quinta parte de un número. Ejemplos de problemas de ecuación. Vamos a hacer un ejemplo representativo inicialmente. Bien, representa el siguiente enunciado y determina la ecuación que permite calcular la edad de Andrea. Entonces tenemos el siguiente enunciado verbal. Si el doble de la edad de Andrea se le suman 6 años, el resultado es 28. ¿Qué entonces tenemos que hacer? Identificar la incógnita y asignarle una letra.
Entonces la incógnita va a ser X, y ¿qué va a representar X? La edad actual de Andrea. Entonces vamos a utilizar la simbología matemática para representar el enunciado. Al doble de la edad de Andrea lo represento como 2X. Muy bien. Se le suman, bueno, le sumo 6 años. 6 años. ¿Y qué resulta? Bueno, esta es la igualdad de la ecuación. Va a ser igual a 28. Entonces, de esta forma yo a través del lenguaje verbal puedo identificar la ecuación que me va a permitir resolver el problema. ¿Cómo resuelvo las ecuaciones? Entonces, ¿cómo resolvemos una ecuación? Al resolver una ecuación, determinas el valor de la incógnita, por ejemplo, utilizando una balanza, descomponiendo los números involucrados o aplicando las propiedades numéricas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de ecuación que son representativos para después tener la solución de ellas. Entonces veamos algunos ejemplos. El primero vendría siendo usando la balanza. Tenemos la siguiente ecuación. 15 es igual a x más 7. Vamos a utilizar la balanza, entonces vamos a colocar en la balanza las cantidades conocidas que tenemos. En este caso, en la parte izquierda de la balanza tenemos 15 cuadraditos rojos y en el lado derecho vamos a tener 7 cuadraditos rojos. Entonces, lo que nos falta en este momento es identificar cuántos cuadrados nos faltan para poder igualar esta balanza. Entonces, agregamos algunos cuadraditos rojos al lado derecho de la balanza para que ésta se esté equilibrada. Y podemos identificar de que en el paso 3 cuenta los cuadraditos rojos que agregaste al lado derecho de la balanza para equilibrarla y luego asigna este valor a la incógnita de la ecuación. Entonces, ¿cuántos cuadraditos necesitamos para que poder igualar 7 igual a 15? ¿Cuánto nos faltaría? ¿Cuántos cuadraditos nos faltaría? Entonces podríamos realizar una resta y decir cuánto nos falta 7 para llegar a 15, ¿cierto? Entonces, al agregar 8 cuadraditos al lado derecho de la balanza, esta se equilibró, por lo tanto el valor de X es 8. Entonces podemos identificar que mediante la balanza, podemos, al tratar de equilibrarla, podemos identificar entonces que el valor de X de esta expresión es 8, pues 8 más 7 es 15, ¿ya? Tenemos la segunda forma que es la correspondencia 1 a 1. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a resolver la ecuación 3x menos 4 igual a 11 por descomposición. Esto es lo que menos se ocupa para la resolución de ecuación. ¿Bien? ¿Cómo lo hago? Bueno, representamos el número 11 como 3 por un número natural menos 4. Bueno, entonces aquí tenemos una ecuación. 11 va a ser igual a 3 por x, que yo no lo conozco, que es idénticamente a esta ecuación que está acá, menos 4. Entonces, ¿a qué va a ser igual a 11? Ustedes entonces identifican el número que están buscando. 3 por cuánto, 3 por cuánto lo tengo que multiplicar para que al restarlo con 4 me dé 11. E identificamos entonces que 3 por 5 es 15, menos 4 es 11. Entonces vamos a determinar el valor de la incógnita mediante la correspondencia 1 a 1 entre los términos en cada lado de la ecuación. E igualo a estas dos partes que yo encontré. ¿Bien? Entonces yo digo 3 por 5 menos 4 va a ser igual a 3 por x menos 4. No importa a qué lado yo lo coloque. Y vamos a ir correspondencia 1 a 1. ¿Bien? Tenemos que el 3 es igual a 3, el 5 va a ser igual a x y menos 4, el 4 va a ser igual a 4. Finalmente tenemos que el valor de x va a ser igual a 5. ¿Sí? Y vamos a aplicar en este momento procedimientos formales para la resolución de la ecuación. ¿Bien? Tenemos entonces la ecuación x más 160 igual a 1000. ¿Qué tenemos que hacer para poder identificar este procedimiento formal? Entonces, aplicamos procedimientos formales de la resolución. ¿Qué hacemos? Restamos aplicando el inverso aditivo de la ecuación. Restamos a ambos lados de la igualdad 160 aplicando el inverso aditivo. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, siempre estableciendo la igualdad abajo de la otra para que no nos confundamos. Entonces, voy a restar a ambos lados de la igualdad y es la igualdad, al restar a ambos lados, la igualdad se mantiene. ¿Para qué voy a restar a ambos lados de la igualdad? Pues esto me va a permitir de que yo despeje la x, la deje sola, para que yo pueda obtener el valor posterior de ella. Entonces,
160, le resto 160, siempre despejando el miembro donde está la X, mi incógnita. Y entonces, igual a 1000, también le resto 160. Al hacer este resultado, entonces, esto se me anula, 160 menos 160 es 0, me queda la X sola, y luego 1000 menos 160 es 840. Entonces, de esta forma podemos aplicar los procedimientos de forma formales de la resolución. ¿Bien? En la página 129 ustedes tienen en el ítem 9 tres tipos de ecuaciones en donde aplican esta forma de resolución. Vamos a analizar el primer ejemplo. Bien, dice 47 más x es igual a 119. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué error puede haber? Aquí hay que ver si es que hay error cometidos en esta resolución. Entonces podemos identificar que aquí se hizo el intento de eliminar el 47 para despejar, tener sola el x solo al lado izquierdo de la igualdad. Restar, le restó 47 por el inverso aditivo del número, ¿bien? Pero si se resta 47 a un lado de la igualdad, también se tiene que restar al otro lado. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el error aquí? Bueno, aquí el error es que aquí se restó y aquí se sumó. Por lo tanto, el resultado de esta no va a ser el correcto. Bien, ustedes analicen los siguientes ejercicios. Bien, ahora vamos a aplicar este tipo de procedimiento a la resolución de problemas. Veamos el siguiente. El doble de la edad de María es 4. El doble de la edad de María más 4 es igual a 28. ¿Qué edad tiene María? ¿Qué hago entonces? Primero identifico mi variable. Identificamos la variable o nuestra incógnita o nuestro valor desconocido. X va a ser, ¿qué va a ser X? La edad de María. Bueno, y ahora construimos la ecuación que nos va a permitir resolver el problema. El doble de la edad de María, el doble de la edad, va a tener 2 veces X, ¿cierto? Por una expresión algebraica la traducimos a un lenguaje matemático, de una expresión verbal. Más 4 va a ser igual a 28. Bueno, entonces, mediante procedimientos formales, vamos a restar a ambos lados de la igualdad, en este caso, aplicando el inverso aditivo, le vamos a restar 4 a ambos lados de la igualdad. ¿Qué nos queda? Entonces, 2x más 4, le restamos 4 y luego va a ser igual a 28 menos 4. De esta forma vamos a anular el número que está aquí, dejando sola la incógnita, en este caso x. Bien. Resolvemos y nos quedan 2x igual a 24. ¿Qué podemos decir acá? Ustedes pueden decir, bueno, 2, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 24? Ustedes pueden identificarlo inmediatamente, pero de forma formal vamos a aplicar entonces ahora el inverso multiplicativo a ambos lados de la ecuación. ¿Cuál es el inverso multiplicativo? Vendría siendo la división. Y vamos a despejar x entonces dividiendo por 2 a ambos lados de la igualdad. Finalmente queda que x va a ser igual a 24 partido por 2 y x entonces igual a 12. ¿Cuánto tiene María? María tiene 12. Entonces, en resumen, una ecuación es una igualdad algebraica en la cual aparecen letras incógnitas con valores desconocidos. Nosotros podemos, acuérdense, identificarlas con la letra X, Y, Z, A, B, C. Ustedes le dan la incógnita, la letra a su incógnita. ¿Bien? También podemos realizar los ejercicios mediante el uso de balanzas, correspondencia 1 a 1 y mediante procedimientos formales. Bien, chicos, esto sería todo por hoy. Espero que lo haya ayudado y cualquier duda, no duden en consultarme. Que les vaya muy bien.